como la microscopía óptica. Son lentes electromagnéticas, son comunales. Y eso va haciendo que esta corriente, este chorro de electrones, hace que se escuche así. Porque esto genera un solo chorro de electrones que van a atravesar la imagen. Aquí tiene que estar una lámina y esto tiene que estar atravesada. Hay que llegar temprano. Que salía a las 4 de la mañana. Entonces esto va a atravesar y aquí es donde se va a proyectar. ¿Ven? Aquí se proyecta. Entonces esto se llama transmisión porque los electrones se transmiten a través de la muestra y van a llevar toda la información que está. ¿Qué necesitamos? Que ese tubo esté al vacío. Si el tubo no está vacío y tiene partículas de polvo por ahí, los electrones chocan con las partículas y se desvían. Entonces voy a tener menor cantidad de electrones formándome los detalles de la imagen que yo quiero ver. Y yo con esto puedo ver el espermatozoide, puedo ver las mitocondrias, todas las organelas citoplasmáticas que vamos a ver mañana. Entonces esto es un microscopio como esto, por ejemplo un Zeiss EM109. Estos son microscopios electrónicos de transmisión. Nosotros en medicina tenemos un microscopio. El último que adquirimos fue un microscopio Philips. Fue el último y fue en el año 1994. Él es de Costa Rica. Esto es un Zeiss EM109, un microscopio de transmisión. Dale. Ok, dale, yo se lo digo. Ajá. Esta foto es mía. Cuando ustedes tengan un artículo de ustedes de investigación, que ustedes hayan escrito paper, ustedes siempre, primero, esta rayita significa que yo quiero que mami aparezca. Porque si uno le pone esta rayita, aparece Muñoz, etal. Etal significa, es lo mismo decir Icol. Estos son que yo no trabajé sola, sino que hubo otros colaboradores que le echaron bola conmigo para sacar el artículo. Eso es lo que significa. Esta es la fecha de publicación del artículo. Vos lo buscáis en PubMed y que aparece Molecular Reproduction and Development. Que por cierto, cuando publiqué en Molecular Reproduction, porque es la mejor revista del área, la primera persona que me felicitó fue el doctor Armando Quintero. Me dijo, verga, que me llega. Te felicito, verga, lo lograste, publicaste en el Molecular. Fue la primera vez, cualquiera publica. Martito, ¿dónde están los tuyos? ¿Dónde están todos los artículos tuyos? Los publicaste ahí. Yo no sé la referencia. ¿Me entendés? Porque uno debe reconocer las cosas de uno mismo. Si el tipo es bueno, es bueno. Como Muñoz, le dije, ay mami, no es que va el apellido del padre, ojalá, o sea, no es que papi me parió, no señor, tiene que saber, entonces tiene que poner aquí, vos pones un guioncito, y yo no soy Muñoz, sino Muñoz guioncito Gotera. Por más que lo Gotera es San Francisco. Ustedes sí conocen gallo, ustedes sí escuchan gallo. De Gotera. Cuando viene Navidad a patinar. Ese y todos los Goteras de San Francisco, desde los Zagalines, yo empecé con los Zagalines. Tenía 7 años. Yo empecé gaita fue con los Zagalines, me parece que después que crecí, ¿sabes? Uno empieza a variar porque y empezó a empezar. Dinámica de cabina sensacionales, comportar la alegre gaitera, actualizada. Pero uno tiene que escoger entre la música y la veterinaria. Las dos cosas no son buenas. Imposible, veterinaria absorbe demasiado. Entonces, dejé de estudiar música en el conservatorio y me dediqué a la veterinaria. Y me gradué de médico veterinario, lo mejor que me ha pasado en la vida. Ser médico veterinario. Después de Belín y Ana María, la veterinaria. Una maravilla. Entonces, aquí está el artículo. Y miren, microscopía óptica. Esto es un microscopio que se llama microscopio confocal. El microscopio confocal trabaja con fluorescencia, pero no es un microscopio de fluorescencia. Es un microscopio que te hace los cortes por rayos láser. Entonces, eso es un ovocito. Yo agarro el ovocito y el ovocito mide 120 micras más o menos. Y yo lo puedo
Como cuando yo agarro una bola de jamón tender y empiezo a sacar rebanaditas, a las que están al principio las desecho, y después empiezo a agarrar la rebanadita para estudiarla una por una. ¿Me entendéis? Lo podéis hacer. Y este es la número 51. Claro, yo sé que es la 51 porque la hice yo, ¿no? Pero vos no te das cuenta de cuál es la 51. Ya, mira, esta es la 51. Entonces, fíjate cómo se ve el mismo bocito en microscopía óptica y en microscopía electrónica. ¿La ven? Esto es microscopía óptica. Y vos lo veis redondito. Todos estos son los gránulos corticales que están marcados con fluoresceína. ¿Ves? En el microscopio confocal. Mira, y ves esta zona que es una zona que se llama zona libre de gránulos corticales. ¿Me entendés? Y esto por eso es que los muchachos de posgrado consideran la clase vos. Entonces yo se las doy, yo no tengo peo. Así el posgrado no me invite. Pues la función mía es enseñar. No porque me diga el director de posgrado, sino porque a mí me gusta esa vaina. Entonces, esto que está aquí es la zona libre de gránulos corticales. ¿Y por qué es importante esa zona libre de gránulos corticales? Porque por esta zona que no tiene gránulos corticales, ¿por dónde va a salir el cuerpo polar? El cuerpo polar no sale por ninguna otra parte, sino por aquí, por la zona libre de gránulos corticales. ¿Para qué? Para no llevarse nada importante de los ovocitos, sino nomás para llevarse la mitad de la carga cromosómica. Porque necesitamos que esto se reduzca a la mitad y sea N cromosoma. O sea, que tenga la mitad de la carga cromosómica. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 son somáticos y uno es sexual. El par sexual puede ser XX si es hembrita, XY si es varón, si es un macho. Ok, de resto nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 22 somáticos y uno sexual. Igual que tenemos 46 cromosomas, 44 somáticos y un par sexual. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo necesito tener la mitad de la carga cromosómica para que cuando entre el espermatozoide, que antes pensábamos que se podía meter por cualquier lado. No, señor. Eso era antes. Ya Marcelino Cerejido publicó un artículo que dice que hay zonas específicas en el ovocito por donde va a penetrar el espermatozoide. O sea, que antes hablábamos de polaridad celular. O sea, que había polo celular, polo animal y polo vegetal. Y hablamos de polo en los animales inferiores. Pero ya no hablamos de polo. Ahora también sabemos que el ovocito es una célula que tiene una parte de polarización. Porque el espermatozoide no entra por todos lados. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? Porque los nuevos microscopios que salieron, que por cierto, el Centro de Investigaciones Avanzadas de Ciudad de México, tiene el último, la merma de los microscopios confocales. ¿Sí? Lo adquirieron, lo compraron. Y lo maneja Laura Delgado Buenrostro. Laura, Delgado Buenrostro, un redondito, mira, así lisito, así, negativo. El óvulo tiene prolongaciones de la membrana plasmática. Yo siempre digo de manera muy burda que el óvulo es peludo. Peludo. Porque estas son prolongaciones de la que no son pelos, ¿no? Pero es así, no es redondito como vos lo veis. Vos creéis que es así. Cuando vos le dais miles de aumentos, vos ves que no es así. Este ovocito es el mismo ovocito, del mismo grupo de ovocitos. Este fue para confocal, este fue para microscopía electrónica. Y fíjate cómo tiene la membrana. Esta es la base de la membrana plasmática. Y todas estas son prolongaciones de la membrana plasmática. ¿Para qué? Para agarrar a los espermitas y atraerlos. Porque la gente piensa que es el espermatozoide que se mete en el óvulo. Es el óvulo quien ayuda a entrar al espermatozoide. ¿El nombre como tal cuál sería? ¿Prolongación? Fagocítico, el proceso se llama un proceso fagocítico especializado. Porque es atípico, pero cuando veamos fagocitosis vamos a ver que lo que se fagocita tiende a destruirse. Pero en este caso no destruyen al espermatozoide, sino que lo ayudan a entrar. Y después que entra el espermatozoide, entonces hay un cambio de proteínas en el espermatozoide para soltar todo el DNA, desarrollarlo, porque tiene que desarrollarse el DNA tanto del ovocito como del espermatozoide. Y se pegan lo que son las cromátidas semejantes. Y entonces empieza.
Los ojos de papá, las orejas de mamá. Los ojitos de papá, ¿de acuerdo a qué? Al factor genético. ¿Quién es fenotípicamente más dominante? ¿La madre o el padre? A ese es el que te vas a parecer fenotípicamente. ¿Te pareces más a tu padre o te pareces más a tu madre? Una de dos. ¿Me entendéis? De acuerdo a la dominancia, no sabéis que hay mucha gente que, como los sapos, no son iguales. Bueno, si no soy familia de Federica, no, soy igualito. Pero eso es fenotípico, eso es forma. Pero genéticamente, no soy mitad mami, mitad papi. Igualito, mitad papá, mitad papi. Ahí no hay predominio de nada. Vos tenés la mitad de los genes de tu padre por chueco que esté, y la mitad de los genes de tu madre por chueco que esté. Por eso es que a veces nacéis con predisposiciones al cáncer, etcétera, etcétera. Porque ya venís con el DNH mutado, que te lo dio tu madre, tu padre. Ahora somos un poquito más de mamá, porque el DNA mitocondrial siempre es de mamá. Entonces, por ejemplo, Evelyn es la mitad más un poquito mía que de él. ¿Entendés? Y a mí me decía, pero es que vos mandáis en la relación. Claro, porque yo soy inteligente. O sea, ¿quién tiene la inteligencia? Yo, ¿cómo voy a dejar yo con un ser humano que es más inteligente que yo domino? No podemos evolucionar. Entonces yo era quien decidía las cosas, porque que era inteligente era yo. Yo daba para todo. Yo daba para todo. Entonces yo decía, ¿cómo vas a mandar a este ser humano que en su vida ha hecho nada más? Este puntito que ven ustedes por aquí. Este puntito es esta bola. Ajá. Esto que está aquí, miren cómo se ve, como si hubiese puros puntitos, una línea, pero con puntitos, puntitos, puntitos. Esto es retículo endocrónico rugoso. ¿Y por qué rugoso? Porque tiene ribosomas pegados. Parece que estuviera como una línea y tiene ping-pong. Eso es lo que es ping-pong. Así se ve, rugoso. Estas son vesículas, por aquí hay mitocondria. Entonces, mira, vos veis el espermatozoide pegado. Ay, mira, cómo está el espermatozoide pegadito. No, mira todo lo que le falta para llegar. Mira. Y ya las proyecciones lo agarraron. Entonces, no es lo que yo digo, es lo que yo veo. Y eso está descrito en la Biblia de la reproducción, que se llama Molecular Reproduction and Development. Se llama. Y el libro, que es el mejor libro de las bolitas del mundo, se llama Physiology of Reproduction, y el capítulo 2 sobre escribió Wasserman. Y en la página 5 está. Ahí está. Si quieren me preguntan todas las páginas del libro, de completa, desde el prólogo hasta el final. Entonces, esa es la Biblia de la reproducción. No hay mejor libro que ese, la bolita del mundo. No existe. Entonces, esto es, miren la diferencia entre lo que vamos a ver en un microscopio confocal y lo que vamos a ver en un microscopio electrónico. El electrónico es la merma. Dale. Ahí tenemos un microscopio, pero de transmisión. Perdón, de barriga. Esto es un Sengeol 6100. Es el que está en México. Vos aquí ponéis la muestra, eso es lo que hace que cae el rayo así y lee la superficie, pi, 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 y va mandando por allá, electrones para allá. Porque choca, lee un píxel y lo rebota, lee otro y lo rebota, y va así, pi, 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 todo. Dale. Ahí lo tenéis, ¿ves? Por ejemplo, los electrones llegan, ¡pum!, llega la muestra, va con las mentes electromagnéticas, pero chocan este. Aquí está la muestra y esto es un fotomultiplicador. Cuando llegan, mandan los electrones, el detector los capta y los lleva a la pantalla. Pero lo que vas a poder leer son superficies. Mientras que el microscopio electrónico, aquí está la muestra, pasa por aquí, llega a los objetivos, llega a los lentes de proyección y lo ve aquí. Tiene una pantalla y también tiene oculares. Y este es el microscopio óptico. Estos dos son electrónicos y este es óptico. Aquí tenéis un portoobjeto, aquí tenéis la muestra. La iluminación va de abajo hacia arriba. Entonces aquí va pasando medios de diferente densidad. Entra el aire, llega el vidrio, pasa al aire,
llega al vidrio, sale al aire, llega al vidrio, entra aquí al aire, llega acá al vidrio, sale para acá y empieza entonces con todos los lentes intraoculares hasta que lo volteamos y en el cerebro, y el cerebro hace que lo vea derecho. Pues si no lo veo invertido. Dale. Ajá. Esto que está aquí es un espermatozoide que está experimentando la reacción acrosomal, que la vamos a ver. O sea, está perdiendo el capuchón. Como le digo yo, se quita el sombrero. Y esto lo va perdiendo, se va degenerando, se va degradando todo, hasta que este espermita, que está aquí, que se puede pegar al ovocito, pero no se puede fusionar. Nunca va a entrar. Siempre va a quedar pegado por fuera, porque tiene acrosoma. Cuando pierde esta capa, entonces se va a formar esta línea aquí que va alrededor de todo el espermatozoide y que se llama nuevo dominio de fecundación o dominio de fecundación, como ustedes lo quieren decir, o zona ecuatorial de fecundación. Le han dado muchos nombres, pero sirve para lo mismo. Con esa zona es que él va a fusionarse con este pedacito de aquí. De aquí para acá. Con este pedacito él va a poder fusionarse. Dale, nene. Entonces, esto también es barrido. Estamos viendo en tercera dimensión. Y aquí está una espermita, miren la cabeza y la cola. Aquí tenemos el segmento intermedio, el espermatozoide no tiene cabeza, cuello y cola. No, eso no existe ya. Eso fue cuando yo estudié. Es cabeza y cola. El segmento intermedio entra dentro de la cola. Y ahí es donde están las mitocondrias, para que le dé energía. Entonces, esto es, miren, ustedes van a decir, ay, profe, si se ve bonito, se ve celestico, pero esos colores son de mentira. Esos colores yo se los pongo en el microscopio, ¿sí? Claro, yo no, porque esa foto me mía. Esa es un libro. Y esa foto, esos colores yo se los doy. Si yo quiero ponerlo rosado, lo pongo rosado. Pero como ya por convicción, estandarización, por lo que sea en el mundo, el celeste, ¿ven? Que es el color asignado al género masculino, y entonces lo pusieron celeste. ¿Sí? Pero mira el borde donde está, el nuevo dominio de fecundación, todo esto que está acá. Y eso es barrido. Voy a leer superficie. Dale, mira eso. Esto completo, todo esto, es un túbulo seminífero de los miles de túbulos seminíferos que tiene un macho. Y desde aquí hasta aquí son todas las fases de las espermatogonias. Todo. Lo que es espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátila redondeada, espermátila alargada y espermatozoide. Y estas son las colas de los espermatozoides. Por eso muchos salen a vivir. No salen de cabeza. ¿Sí? Este es el hueco por donde van a salir. Y ellos van saliendo, y después que hacen así es que agarran y se acomodan, y entonces ahora sí van derecho por el equilibrio. Pero en la formación, ellos van saliendo todos así. Y se van acomodando y van para allá. Pero ellos no tienen movimiento. Cuando ellos se forman, ellos no son móviles. Ellos son inmóviles. Ellos adquieren la movilidad en el equilibrio. Pero cuando ellos se forman, son tantos millones de los cientos de túbulos que tiene un hombre, este es uno solo. Y ve todo el mollejero de espermatozoides que hay, que se sienta en uno para allá. Tengan cuidado. Eso de que no, mi amor, tranquila, que no me hagan la cabecita, la cabecita, eso no tiene hombro. Eso después que entra la primera fase, eso va para adentro. Tengan cuidado, no anden jugando, que no, profe, que yo no entiendo qué me pasó, porque yo no es que estuve jugando. Y de casualidad jugando el pene tocó tu parte íntima, sí, profe, pero no es así, suavecito, suavecito, tenía líquido preyaculatorio, y el líquido preyaculatorio es espermatozoide. Mucho. Espermatozoide, por 3 casos, nomás que agarró el medio. Yo les decía a los muchachos que me dieran muestras de espermáticos para que ustedes pudiesen ver cómo era el proceso de fecundación. Y les ponían los ovocitos y les tiraban los espermatozoides y ustedes veían todo eso y ¡ay! Pero dejé de hacerlo porque entonces teníamos problemas.
Diferencias entre óptico y electrónico. La luz, visible. Electrónico, invisible. Ustedes no ven la luz electrónica. Lente, convergente en el óptico, electromagnético en el electrónico. ¿Dónde se observa? Aquí difiero. Difiero de esa diferencia que tiene el óptico. Se observa en el ocular, en el óptico compuesto. Se observa en la pantalla fluorescente. Yo no la daría como una diferencia, porque la evolución de las técnicas, ya sabemos que nosotros tenemos microscopios ahorita, microscopios ópticos que vemos en pantalla. Si no, vayan para allá para el laboratorio con Jorge Rubio, y hay un televisor con una pantalla donde el microscopio se ve en la pantalla. En histología había 7, pero se lo robaron. Y aquí tenemos la pantalla fluorescente. Eso tampoco es verdad. En el electrónico vos podéis ver por los oculares o podéis ver en la pantalla fluorescente, como vos queráis. La fuente de luz puede ser natural o artificial, aquí sí es electrónico. El tubo no está vacío, aquí está vacío. Y esta no tiene fuente de poder. El microscopio óptico no tiene fuerza de poder, fuente de poder, este sí tiene fuente de poder. ¿Ready? Ok. Bien, aquí tenemos un microscopio confocales, que es el microscopio confocales. El microscopio confocal, lo nuevo, era una tecla que se llama Z, donde vos la colocáis y gira el ovocito y te lo pone en el lugar donde entra el espermatozoide. O sea que ya vos podéis saber por dónde entra el espermatozoide en el ovocito. Si tenéis un ovocito fecundado. ¿Cómo se reconoce ese cuerpo? Porque es que vos lo ves. Lo ves, o sea, ves así y ves por dónde entró, que hay como un bajante. Y vos lo ves. Es más, yo puedo tomarlo, por ejemplo, Marcelino, el doctor Cerejido, para saber por dónde entraba el espermatozoide. Él esperaba que el espermatozoide se fusionara y ¡pum!, le echaba formol para formar leído y fijaba la muestra. Entonces el espermatozoide quedaba pegado por donde era, le daba al Z y el Z te lo ponía de frente. Lo marcaba y así. Segundo óvulo, tercer óvulo, cuarto óvulo, quinto óvulo, 200, 300 óvulos, y después los sueños y todos entraban por el mismo segmento. Entonces aquí tenemos un fibroblasto que lo teñimos con 3 colores. La matriz extracelular la teñimos de rojo, el citoplasma lo teñimos de verde y el núcleo lo teñimos de azul, aquel de allá. Eso es un fibroblasto, una sola célula. Y lo podemos ver por microscopía confocal. Este aparatito es una chulada. Yo de verdad que en cualquier momento lo que pasa es que si a mí me dieran un lugar custodiado, realmente custodiado, yo haría todo lo imposible por mí, estoy seguro, yo lo logro. Es que yo todo lo que quiero lo logro. Yo nunca me he propuesto algo que diga, verga, yo quise y no pude. El laboratorio que íbamos a utilizar, ¿lo van a abrir para el verano? Bien, ya, ojalá lo abran bonita. Yo estoy rogándole a Dios, porque nosotros pagamos un poco el cobre hoy. Sí. Para eso. Vos no te imaginas el dinero que nosotros gastamos. Nosotros quedamos tirados. Todo ese dinero, que solamente fueron $380 para 10 capas que tiene la retina. Y las puedo ver todas con colores. Ver todas las prolongaciones celulares, las células ganglionarias, que son las neuronas retinianas. Nosotros no leemos con la nariz. Nosotros leemos con el cerebro. Ah, ok. El cerebro es el que dice si te gusta o no te gusta. Claro. ¿Me entendí? El cerebro es el que identifica. Igual que los sonidos, igual que el gusto. ¿No? Me gusta o no me gusta el cerebro. Dale. Ajá. Miren esto, microscopía confocal. Un ovocito sí, el 6. Un ovocito con todos los gránulos corticales. Se tiene estimado, según Woodrow y Talbot, que son los que han contado los gránulos corticales, que hay entre 3.700 a 4.800 gránulos corticales. Son muchos gránulos corticales. Y cuando el espermatozoide cubre el óvulo, se liberan todos esos gránulos corticales para afuera. Porque esos son los que van a evitar que entre otro espermatozoide. Ellos bloquean la poliemia. Entonces, mira, esta también es mía. Profe, ¿y el A? ¿Qué es? ¿El qué? El A. Ese es el negativo. Eso es un control negativo. Porque hay algo interesante con el ovocito. Si vos me preguntáis a mí, profe, ¿de cuál célula sabe usted más de ovocito? Yo sé mucho de ovocito. De ovocito. Para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, derecha.
especie que me diga. Yo me he pasado la vida en esa cosa. Entonces, el ovocito es increíble, pero él tiene autofluorescencia en verde. Entonces, cuando uno va a trabajar con fluoresceína, vos tenéis que poner un control que se llama control negativo. Vos ponéis el ovocito, dejáis que autoflorezca y después le tumbáis la fluorescencia con un botón y lo ponéis en negro. Eso significa que la fluorescencia que estáis viendo es fluorescencia de lo que vos marcás, no la autofluorescencia del ovocito. ¿Y por qué autofluorescencia del ovocito? Por sí solo. Porque sí. Porque sí, porque tiene componentes que brillan. Porque Tiene esa habilidad de que estimula el color, o sea, la longitud de onda del verde, o sea, del fluorocromo verde, del isocianato de fluoresceína. Entonces, el ovocito, entonces yo la corto, hago este corte también. Este corte lo tengo hecho más o menos como en 6 micrómetros, que es prácticamente la superficie del ovocito, para ver toda la presencia de granos corticales y garantizar que cuando yo llego a él, estoy viendo los gránulos corticales en toda su potencia. Cuando yo tenga todo control, me tiro el experimento. Entonces el experimento es no fecundado, fecundado. Cuando el espermatozoide estimula al cel, se transforma en leche. Y todos los gránulos salen y el pigmento queda por fuera de la membrana plasmática. Si hay algunos gránulos que quedan por dentro, pero la mayoría se expulsan. Ajá, aquí tenemos por ejemplo los gránulos corticales y óvulos de Heinzel. Miren que aquí, esto es una proteína que yo encontré, que se llama calvin-tiquinina. Esta proteína yo la marqué con rojo. Y después el gránulo cortical lo marqué con verde. Cuando yo superpongo las imágenes, que también es algo que me permite el microscopio confocal, que es lo que se llama merge. Cuando ustedes escuchen alguna vez, vamos a hacer un merge, eso es una superposición de imágenes. Entonces queda amarillo. Eso me indicaba a mí, cuando yo estaba descubriendo la proteína, que era posible que la proteína esta estuviese dentro de los gránulos corticales. ¿Ves? Yo sospechaba, porque yo empecé a descubrir la proteína que yo no sabía primero no sabía ni quién era esa proteína, segundo no sabía ni dónde andaba, nada, yo no sabía nada. Yo estaba apostando todo mi futuro a esa malaya proteína. No, si la encontré, la secuencié, hice anticuerpos con ella, hice de todo y la pagaron, Se la pagaron a mi tutora, a mí no. Sí, usted no. Porque yo firmé algo que decía que esto me estudió. Porque lo estaba firmando. En los trabajos, todo lo que vos hagáis en un laboratorio es del investigador principal. Todo lo que descubráis. Pero me dieron una casa, eso sí. Una casa, después me dieron un carro, me dieron un terreno. Sí me ha quedado favorito con la proteína, pero no consigo que hubiese descubierto. Yo tenía un amigo, Martín, él me decía que no conseguiste nada, te la lleváis para mí, tiene que estar dentro de los gránulos. Y la lógica te dice, ¿sí? Si algo no está dentro, ¿dónde está? Afuera. Entonces, si yo no la encontraba dentro, yo la buscaba dentro, porque está bien. Yo la buscaba, o sea, no está dentro. Yo agarraba los óvulos ya activados, ya que hubiesen experimentado la expulsión de los gránulos corticales y no veía la proteína. Entonces agarré y saqué todos los ovocitos y dejé el líquido. Y agarré el líquido y la busqué dentro del líquido. Ahí está. Ahí está. O sea que se había expulsado bien. Y ahí empecé a sospechar y empecé a dirigir todos los experimentos hacia buscarla dentro de los gránulos corticales. Y la buscamos y la conseguimos. Y hice anticuerpos contra esa proteína en un conejo. Y después me mandaron para Massachusetts que la secuenciara completa. 400 aminoácidos. Desde el extremo amino terminal al carboxilo terminal. Dos lugares de unión a núcleo y encontré todo completo como era la proteína. Completa. Y la vendí a la doctora. Eso le dieron 17 proyectos financiados con esa proteína. Mucho poco. Entonces aquí ven, qué maravilla. ¿Saben qué? La unidad de investigaciones microestructurales de la facultad se fundó en el 1985. Sigue. No lo sé. O sea, sí tenemos la intención, sí tenemos la habilidad, sí tenemos la preparación. Tengo hasta los estudiantes preparados, que no son colegas, para que se encarguen de eso. Yo he formado mucho y testimonio de eso. Y los he mandado a humanidades, a medicina, a médicos, a que se formen.
yo tengo la habilidad de activar toda la unidad otra vez. Pero ¿saben por qué es lo que me frena? Que yo... No, pero hay un microscopio, ¿verdad? Después allá vamos a tener la oportunidad de que ustedes tengan un microscopio en la mano y puedan hacer lo que quieran con ellos. Parte del microscopio. A ver, allá. Vamos a estudiar aquí las partes mecánicas del microscopio. ¿Cuáles son las partes mecánicas del microscopio? Comenzamos por el pie o base. ¿Sí? Lo primero que tienen ustedes para hacer el concepto es que me tienen que decir si es un componente óptico o un componente mecánico. ¿Ok? Entonces ustedes, por ejemplo, me van a definir base y ustedes me dicen es un componente mecánico del microscopio, ¿sí? Que tiene forma rectangular, forma redondeada, en forma de alubia, etc. Y que sirve para darle soporte o estabilidad al microscopio óptico. ¿Sí? Esto es un microscopio óptico compuesto, MOC, microscopio óptico compuesto. Bien, entonces esta es la base. Luego de la base vamos a tener esta parte que viene acá, que antes venía separado, esto se separaba de esto, pero ya estos cordones van internos. Y este es el brazo, lo pueden llamar también columna, pero este es el brazo del microscopio. El microscopio lo vamos a agarrar como si fuese un conejo. Agarramos esto acá y le metemos la manito aquí. ¿Ok? Y así. El conejo nunca se agarra por las orejas, porque él tiene mucho, es muy sensible por las orejas y puede provocarle otitis. Entonces, para otitis, inflamación del oído. Entonces, nunca vamos a agarrar el conejo, sino que lo agarramos por acá y le metemos la manito aquí. Así mismo agarramos el microscopio. El microscopio se transporta así. ¿Sí? Nunca así, no, así. Se transporta así. Entonces, aquí tenemos que este va a ser el brazo, este que está aquí, el brazo. Luego vamos a hablar de esto hacia abajo. Aquí tenemos la platina, que es esta parte cuadrada que está acá. Tiene un orificio en el centro para que pase la luz. Esta es la platina. La platina tiene pegadas las pinzas. La pinza una es móvil, la otra es fija. Y las pinzas, que son estos dos botones que están acá, sirven para sujetar el portaobjeto. Ok, también tiene la escala graduada que viene aquí, la escala graduada, y viene aquí para tomar las coordenadas de los puntos que nosotros queramos relocalizar. Y debajo de la platina viene un aro que se llama subplatina. Y esa subplatina es como un director, subdirector. Esa subplatina sostiene el aparato de iluminación. El aparato de iluminación, entonces este que está aquí, está compuesto de condensador, que es un lente, condensador, de diafragma, de soporte para el espejo, que es un huequito que viene acá para que le bloquee el espejo, y de anillo portafiltro. Son 4 componentes que tiene el aparato de iluminación que está sujeto por la subplatina. Luego de esto vamos a tener entonces, después de acá, esto que es la fuente luminosa. De acá abajo viene todo el sistema eléctrico, nosotros prendemos por acá, que es el interruptor de encendido y apagado, lo prendemos y lo movemos un poquito más acá para regular también la cantidad de luz. Entra la luz aquí, llega la luz aquí, y entonces vamos a llegar ¿dónde? Porque el otro componente mecánico, el revólver. Esta pieza giratoria yo le voy a dar vuelta y voy a seleccionar el objetivo que yo quiero, dándole vuelta, escuchando un clic. Cada vez que escuche el clic quiere decir que ya el objetivo coincidió con el eje óptico del microscopio. Si no escucho el clic, voy a mirar por acá, pero no voy a ver nada. ¿Ok? Entonces, este es el revólver. Luego viene esto, que es el cabezal. Esto tiene unos espejos aquí para que llegue y refleje. Doble. Este es el cabezal. Este es el tubo, que es chiquitito. Y dentro del tubo viene inserto el ocular, que es el componente ya óptico. Hasta el tubo es componente mecánico. Entonces, si yo pido, por ejemplo, en el examen, defina qué es el revólver, ustedes tienen que decir, es un componente mecánico del microscopio
que consta de una pieza giratoria y que nos permite que lleve enroscado los objetivos y nos permite seleccionar el objetivo que nosotros queramos o el objetivo de interés. Si yo le digo, bueno, definan, me faltó algo, el carro. El carro son estos dos tornillos que están acá, que yo los puedo mover así o mover aquí y la platina se va a desplazar de adelante hacia atrás o de un lado a otro. Es para recorrer toda la muestra. Y los tornillos, que son los tornillos macrométricos, que es este grandote que está aquí, y el tornillo micrométrico, que es ese chiquito que está aquí. El macrométrico, definición del tornillo macrométrico, es un componente mecánico del microscopio que consta de un tornillo cuyos movimientos me van a permitir hacer un enfoque inicial de la muestra. Lo que llamamos enfoque grueso, que es un enfoque inicial de la muestra. Y el tornillo micrométrico es lo mismo. Es un componente mecánico del microscopio que consta de un tornillo más pequeño que me va a permitir con movimientos muy reducidos hacer un enfoque final y le vamos a dar nitidez de acuerdo a la capacidad visual de cada uno de ustedes. Pues vos tenés una capacidad y yo tengo otra y todos tenemos una diferente. Entonces vos la juntáis a tu ojo con el micrométrico. Entonces esos son los componentes mecánicos. El componente óptico vamos a tener que es el ocular, que están allá arriba, los objetivos que pueden ser secos y de inmersión. De inmersión es uno solo, el de 100. Y vamos a tener el aparato de iluminación. Esos son los tres componentes que están compuestos básicamente por condensador. Esos son los componentes ópticos del microscopio. ¿Cómo se llama el tercero? El aparato de iluminación. Ahora bien, ¿cómo calculo yo el aumento de una muestra? ¿Sí? Multiplicando el aumento, miren, multiplicando. Tienen que utilizar el término adecuado. Multiplicando, no pueden decir lo divido o lo sumo, no, lo multiplicando. Multiplicando el aumento del ocular por el aumento del objetivo que estemos utilizando. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un ocular de 10, de 16 o de 20, porque eso va a marcar en el ocular, lo saca y lo lee, y te va a decir 16x. Si vos multiplicáis 16, por ejemplo, por el objetivo de 10, 16 por 10, 160x. ¿Qué quiere decir eso? 160 veces. La x significa número de veces aumentadas según su tamaño original. Entonces son 160 veces aumentados según su tamaño. Si yo estoy viendo, por ejemplo, una célula de 5 micras, entonces son 5 micras y yo multiplico y utilizo, por ejemplo, un objetivo de 40 y un ocular de 10, entonces yo digo 10 por 40, 400x. Quiere decir que esa célula está aumentada 400 veces su tamaño original, que es 5. Igualmente, si multiplico 5 por 400, me va a dar 5 por 4, 20, 2000, ¿verdad? Me va a dar 2000 veces, o sea, eso va a tener 2000 micras, en 2000 micras. Pero eso es para ver tamaño. Ahora, si yo quiero saber cuántas veces estoy viendo aumentado eso, multiplico aumento de objetivo por el aumento del ocular que esté utilizando y lo manifiesto con una X. Si yo estoy viendo un glóbulo rojo, por ejemplo, un glóbulo rojo de cámara mide 4.1 micrómetros. Lo de cámara, lo veo, mide lo mismo. El de perro mide 7. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4.1 micrómetros, yo digo, bueno, 4 micrómetros, y estoy utilizando el de 100, porque es sangre. Entonces yo digo, 100 que estoy utilizando por 10 que tengo el ocular, son 100 por 10, 1000. Pero yo digo, pero yo quiero ver más grande. Bueno, entonces le cambio el ocular, porque ya no puedo llegar más allá con el objetivo. El objetivo tiene que ser de 100, no tengo. Entonces yo utilizo uno de 20, y se lo cambio, se lo quito, se lo pongo, y ya está. ¿Y el ocular dónde iba? ¿Ah? ¿El ocular es? Esta es una cinta de aquí, es que va a inserto aquí. Entonces yo vengo y digo, no, yo lo voy a ir más grande. Cambio el ocular por uno de 20 y multiplico 20 por 100, 2000. 2000x. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo, cuando yo les digo, estamos viendo
glóbulos rojos de perro, 2000X. ¿Qué quiere decir? Que estoy viendo 2000 veces aumentado ese glóbulo rojo según su tamaño real. ¿Cuál es su tamaño real? 7. Entonces son 7 micras por 2000 veces aumentada 7, son 7 por 2, 14. Son 14.000 micras, ¿verdad? Algo así. Bueno, y esa es la cuenta. Entonces yo puedo saber, así como puedo ver también que me digan, digo, esto es mentira. Y yo puedo mandar una corrección al artículo, al que sea. Porque en el mundo, o sea, en el mundo de la investigación, vos tenés que estar preparado para la crítica. Porque cualquiera te puede refutar tu trabajo de investigación. O sea, cuando yo dije calcitonina, evita la poliaspermia y hace esto y esto, todavía te digo, era decir que la proteína esa que tal. Bueno, vos tenés que demostrarlo. O sea, no es lo que vos digáis, es lo que podáis demostrar. ¿Entendés? Y como todo, cuando yo vine para acá y dije, no, yo descubrí una proteína que está todo el mundo. No importa, si no encontraste nada. Pero a mí no me interesaba porque como que me estaban dando pobre, era lo del experimento. Y tal, no sé qué. Pero cuando un muchacho, que por cierto se robó la idea, hizo un refrito de lo que yo propuse en el artículo mío, un muchacho de España, en un workshop, él se robó esa idea en un congreso. Él se robó esa idea cuando yo puse. Y hizo un artículo parecido, pero ya no tenía 10 años de haber publicado calcitonina, pero lo hizo en España. Entonces los de aquí sí le creyeron. Y dijeron, no, es verdad, esa proteína es evita, porque esto solo dije yo hace 10 años. Está publicado. Entonces, bueno, sí, pero no teníamos la idea clara. Entonces, que nadie profeta de su tierra. Aquí tenemos grandes investigadores, aquí en la facultad. Y las mismas personas se encargan de echarle pecho. Bueno, pero así es la vida. Entonces, este es el microscopio óptico compuesto. Dale, Reinaldo Armas, poneme la clase de técnica. El conjunto de procedimientos y de reglas a las cuales son sometidos a los tejidos para poder ser estudiados en el microscopio. Entonces ya vimos lo que es el microscopio. Ahora vamos a estudiar esos tejidos. Pero ¿cómo estudiamos el tejido? Porque yo tomo una biopsia, ¿verdad? Yo tomo una biopsia y yo tengo que procesarla, porque si no, ¿cómo la voy a ver? No es imposible verla. O sea, tengo que procesarla, ¿verdad? ¿Cómo proceso yo esa muestra para poder estudiarla? ¿Sí? Hace años, cuando estaba Chávez nos regaló a nosotros, mi familia me decía, Chávez no te va a comprar eso, olvidar que vos sois de oposición, vos estáis marcada porque te metéis en cuarta, porque está ahí, no te metéis durante. Entonces, y Chávez no te va a comprar, y Chávez no te lo va a comprar, y yo dije, a ver, dejar ese Martín compra no diga que no. Los callados no somos así, yo es que me diga que no. Si me dice que no, ya yo sé que no. Me voy para acá. Pero yo dije, bueno, y le pedí una campana igualita a la que yo tenía en Japón, igualita. Y le pedí al doctor que me enviara toda la especificación. Pero yo ni sabía quién la vendía, ni qué laboratorio la vendía, ni nada, ni cómo sabía de eso. Bueno, y me mandaron eso y yo agarré, hice una carta con la profesora Sulamita Medina de Aguilar, que era la jefe de cátedra en ese momento. Hice una carta y la mandé para allá para la OXU con copia directa a Aristóbulo.